Hola chiquillos, es un agrado para mí poder estar en contacto nuevamente con ustedes. Espero se encuentren muy bien junto a sus familias. Este video tiene como finalidad realizar una contextualización de la obra que ustedes debían leer, cierto, en el mes de abril, pero que por motivos de la emergencia sanitaria hemos movido para el mes de mayo. Ahora bien, este video está destinado a los alumnos del tercero medio HC, quienes debían leer Ser niño guacho en la historia de Chile del siglo XIX. Este es un texto escrito por el historiador Gabriel Salazar, quien nace en el año 1936 y se ha destacado netamente por sus investigaciones en el ámbito social de nuestro país. Este texto nos va narrando, ¿cierto?, la indiferencia, el desprecio y la mala vida que le va entregando la sociedad o el Estado en sí a estos niños que son denominados guachos. Ahora bien, ¿qué significa la palabra guacho? Guacho, según la RAE, es una palabra quechua que nos indica, ¿cierto?, que una persona es huérfana. ¿Qué quiere decir esto? Que ha fallecido su papá o su mamá o incluso han fallecido ambos. Sin embargo, en una denominación netamente chilena también se le agrega la característica a aquellas personas que son criadas por una madre soltera, es decir, que su padre lo ha abandonado. Entonces, lo que hace Gabriel Salazar es mostrarnos una realidad que estaba oculta en Chile. Es una realidad que está presente, ¿cierto? Pero de la que no se ha hablado mucho. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a mirar unas diapositivas con la finalidad de entender un poquito más el texto y analizar ciertas citas del mismo para que ustedes puedan resolver algunas dudas que les haya generado la lectura. Gabriel Salazar nació en Santiago el 31 de enero de 1936 en el seno de una familia humilde de escasos recursos, hijo de un peón y de un asistente social, ambos muy católicos. Su infancia se desarrolló en la población Manuel Montt, en Santiago, y en una de las varias entrevistas realizadas a este historiador, él recordó cómo esa época y su barrio lo marcaron profundamente. Mi visión de Chile era de trabajadores al centro, callamperos por un lado y conventillos por el otro, señala. También explica que él focalizó sus estudios de la historia en sectores más populares y no en las clases dirigentes, a diferencia de otros historiadores tradicionales. El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 puso fin al gobierno de la Unidad Popular y significó el término de su militancia en el partido político al que pertenecía, pero no puso fin a sus ideas. 2 años más tarde, en 1975, Salazar fue trasladado como preso político a los centros de detención de Villa Grimaldi y Tres Álamos. Allí impartió clandestinamente un curso de economía que años más tarde se transformó en el libro Historia de la acumulación capitalista en Chile, Apuntes de las clases, publicado en el año 2003. Sus obras más destacadas son La historia desde abajo y desde dentro, en el 2003, La violencia política popular en las grandes alamedas y Memorias de un peón gañán, Memorias de Benito Salazar Orellana. En el 2006, los aportes de Gabriel Salazar a la historiografía nacional fueron reconocidos con la entrega del Premio Nacional de Historia. Si la historia es un diálogo sin fin entre el presente y el pasado, podríamos decir que son los niños la fibra sensible donde se va depositando la subjetividad del presente, donde se va acumulando el amor, el desprecio, el abandono, la pobreza, la indiferencia, la soledad, el maltrato directo o indirecto del mundo de los adultos y de los que hacen la historia, historia que los interviene, los modela, los arriesga y los desafía tempranamente y se va posando, transformándose en una huella casi imperceptible, pero que tiene la intensidad de las marcas del fuego. Y desde allí se va tejiendo un diálogo subterráneo de ese pasado y este presente, diálogo invisible, tantas veces sordo y mudo para los adultos. Un mes antes de su muerte, Rosario Araya invitó a 2 de sus hermanos a subir a pie un monte que distaba más de una legua del rancho en el que vivían. Ella era soltera, de 26 años, y estaba en el 8.º mes de su embarazo. Había sido embarazada por Matías Vega, peón de 26 años, soltero del mismo valle, y Yapel.
Rosaria Araya era una joven campesina de mucho ánimo y vitalidad. El día del parto, sin mayores complicaciones, a eso de las 7:30 de la tarde, nació un varón. Durante 2 días, Rosaria Araya permaneció en cama, con dolores lentos. Su enorme barriga estaba también allí. Rosaria se puso tensa, comenzó a tener miedo. Entre 8 y 9 de la mañana del tercer día, la gran barriga comenzó a retorcerse con dolores rápidos y agudos. Rosaria comenzó a perder el control de sí misma. A las 10 de la mañana nació una mujercita. Todo parecía estar bien, pero otra vez, como a las 11, le apuntaron nuevos dolores, y en una hora nació otra hembra. Rosaria desesperada lloraba, pues no sabía qué haría con 3 hijos. Sin embargo, a eso de la 1:30 de la tarde vinieron nuevos dolores y consigo el nacimiento de una nueva niña. Rosaria deseaba morir, pues sabía que no tenía la economía suficiente para criar a sus hijos. ¿Esperaban ustedes otra cosa? El peón que engendró las criaturas de Rosaria no se hizo presente ni el día del parto ni después de la muerte de Rosaria. Es con esta historia que comenzamos a hablar de los padres y madres que abandonaron a sus hijos de alguna u otra forma. Dentro de ellos encontramos a Papá Peón, un padre legendario e inútil, casi una especie de cuento para sus hijos. Aparecía pocas veces, era muy violento, por lo que provocaba rechazo y miedo en ellos. Está el padre inquilino, empleados y caseros. El trabajo los obligaba a quedarse cerca de sus familias. Era sumiso con sus jefes, pero violento con su familia. Provocaba la desilusión de sus hijos. Y por otro lado, tenemos al padre con los medios de producción, parcelero, chacarero pirquinero, empresario popular, pobre incluso. Estaba quejado por las deudas y comenzó a esconderse en los montes con o sin su familia, dejándolos abandonados en algún momento. ¿Y qué pasaba con mamá? Se quedaba a disgusto con los hijos. Su primer impulso era repartirlos, obsequiarlos a cualquier otro que pudiera tenerlos. Usaba distintos procedimientos. Uno de ellos era abandonarlos en casona en la oscuridad de la noche. Otras veces los vendían a la usanza, quienes suministraban guachos y chinas a las casonas y palacios de Santiago, que devoraban y consumían sirvientes como si fueran frutos del país. Para ellas, más valía un niño muerto y en el reino de los cielos que vivo, hambriento y estorbando en este valle de lágrimas. Pero ¿qué pasaba con los niños que se quedaban con ella? Se agarraban a su madre como desesperados. Si esta era lavandera, la seguían a los pilones y acequias. Si era fritanguera o vivandera, la seguían hasta las cañadas, plazuelas y descampados. Pero si era sirvienta, ya no podían seguirla y tenían que quedarse en su cuarto o en algún lugar bajo la custodia de la abuela. Sin embargo, cuando la madre se encontraba cargando más de un niño, tomaba una decisión crucial: abandonar la casa de la abuela para seguir por cuenta propia. Los niños guachos aprendieron a vivir sintiendo en la piel el lento proceso de alcoholización de sus padres y de la prostitución de sus hermanas. ¿Hacia dónde podía escapar un guacho por ahí, por el 1900 en Santiago, si no a la calle? Estaba claro, tenían que apandillarse o morir. Las cifras de hijos ilegítimos nacidos entre 1848 y 1916 son gigantes. Lo mismo ocurre con la mortalidad infantil entre los años 1898 y 1910. El Estado se propuso crear leyes con la finalidad de aminorar la cantidad de niños guachos en las calles de Chile. Algunas de estas medidas fueron la prohibición de toda la clase de juegos en las calles, excepto el volantín. Fuesen muchachos los que jugaban, serían reunidos en un cuarto de la policía durante 2 días. Se prohibió, por considerarse absolutamente escandalosa e inmoral, la venta por las calles de dulces, comestibles y demás que hacían las muchachas de los 10 años para arriba. Se prohibió a las lavanderas y demás lavar en las acequias de la ciudad. Y también se prohibió poner en las calles y en sus veredas braseros, fuegos, cocinas o cualquier clase de estorbo.
Los niños indigentes se vieron envueltos en incesantes olas de violencia, tanto fue así que a veces ellos mismos concluyeron por impulsarlas. A continuación, cada uno de los conceptos representa una breve historia. El vino. Una mujer en completo estado de ebriedad fue descubierta en la cochera de una residencia. Al llegar el guardia, ésta la arañó, dejando no solamente su rostro cubierto de sangre, sino también su casaca rota. Al llevarla al cuartel policial, debieron atarla de pies y manos. La sangre. En Quillota, un pequeño muchacho de 14 años tenía como deber pastorear un pequeño rebaño de cabras. Tuvo la desgracia de perder un cabrito, razón por la cual su padre lo golpeó fuertemente. Unos días después, la madre del cabrito también desapareció. Temeroso de la furia de su padre, el niño se suicidó colgándose de la rama de un árbol. El fuego. Un hombre llamado Ángel Loyola fue arrestado bajo la acusación de haber quemado el rancho donde vivían su padre y su madre, habiendo previamente cerrado la puerta por fuera para impedir que ellos escaparan. La dinamita. Un trabajador puso fin a sus días suicidándose con un cartucho de dinamita que se colocó en el pecho. Se dice que su determinación fue producto de una larga enfermedad que lo aquejaba, y al parecer su esposa también se encontraba en cama. Dejó no solamente a su esposa sin recursos, sino también a sus hijos. La muerte. En Chañaral se reporta una situación que no es de las más agradables y atractivas para los afuerinos que llegan a buscar trabajo, puesto que numerosos cadáveres han sido y siguen siendo encontrados en los alrededores, como también las huellas y senderos que unen a Chañaral, Taltal y Antofagasta, de personas que han perecido de hambre y sed mientras caminaban al nuevo puerto. El texto Ser niño guacho en la historia de Chile nos invita a reflexionar. ¿Cómo sería nuestra sociedad si fuesen los niños quienes tomaran algunas decisiones? Si fuesen los niños quienes fuesen escuchados por los gobernantes, o bien si los adultos consideraran sus sentimientos antes de actuar. ¿Será acaso que los niños no son parte de la historia? Bueno, chiquillos, como les dije al comienzo, es un agrado para mí poder estar en contacto con ustedes. Espero hayan leído el texto y si no, recuerden que ahora tienen tiempo de hacerlo. También espero este video haya servido para resolver dudas o bien para generar algunas. Recuerden que cualquier cuestionamiento que tengan sobre el mismo o sobre la materia en sí, pueden realizarla en el correo institucional, en este caso tercerohc@hispanoamericano.cl, o bien al Facebook del Departamento de Lenguaje. Yo ahí estoy atendiendo los días martes de 2 a 5. Entonces, frente a cualquier consulta o cuestionamiento, no duden en utilizar los medios que hemos dispuesto para ustedes. Recuerden también que esta semana se les subirá a la plataforma del colegio y al Facebook también la ficha de lectura. Esta ficha está destinada a que ustedes puedan ir realizando, ¿cierto?, su lectura comprensiva e ir respondiendo a las actividades propuestas para ustedes. Un abrazo, chiquillos, que estén muy bien.